Dios convierte las pruebas en bendición. Cuanto más hace el enemigo en contra de los creyentes, más bendiciones reciben los que son fieles y esperan en Dios. En el libro de Éxodo, en el versículo 20, la palabra indica que y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Una historia muy conocida por nosotros, de cómo la nación que iba a salir del pueblo de Egipto en un futuro no muy lejano, comienza el Dios de la Biblia a manifestarse a través de ese pueblo. Vamos a través de esta lectura que vamos a realizar desde el versículo 1 al 22 del capítulo 1 de Éxodo. Vamos a ver e indicar las razones históricas por lo que los israelitas empezaron a sufrir en Egipto. Vamos entonces también a reconocer lo que se llaman las razones espirituales del sufrimiento del futuro pueblo de Israel y cómo confiar en que Dios puede proteger de la misma manera a los que preservó de Egipto, también cuida a la iglesia. Iniciamos la lectura desde el versículo 6 y también vamos entonces a enfocarnos hasta el versículo 17, en la cual dice de la siguiente manera: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: en ti el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea uno de nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fuá, y les dijo: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Cuando analizamos este estudio de esta lectura realizada, podemos ver el sufrimiento y la humillación a lo que fueron sometidos los hijos de Israel en los últimos años que estuvieron esclavizados en la tierra de Egipto. Estos 4 siglos antes que habían entrado como invitados de honor cuando José gobernaba a Egipto, ahora era motivo de odio. Entonces podemos entonces ver que surge la sospecha, surge la persecución y surge también el exterminio. Sin embargo, a través de este análisis vamos a ver el otro lado de la moneda. Se hace énfasis en el favor divino y el cuidado bondadoso de Dios a favor de los suyos, aumentándolos, fortaleciéndolos y preparándolos para recibir lo que se llaman lecciones o enseñanzas prácticas, que habrían entonces de aquilatarlos para el éxodo y la trayectoria hacia la tierra que Dios les había ofrecido a Abraham, Isaac y a Jacob. Es por eso que cuando analizamos esta lectura podemos enfocar 3 aspectos importantes. Vamos a ver que Dios cuida a su pueblo con un propósito. Vamos a ver también que dentro de ese factor importante veremos cómo Dios está entre ellos, y también vamos a ver
cómo el enemigo ataca al pueblo de Dios. Y también vamos a ver el maltrato del enemigo, cómo puede resultar en bendición. Es por eso que cuando tocamos el aspecto de cómo Dios cuida a su pueblo con un propósito, podemos enfocarnos a los versículos 1 y 7, que aunque no lo leímos, recomendamos que usted los revise con cuidado, porque vemos cómo se preparó Egipto como encubridora de Israel. Es por eso que podemos decir que José residía cerca de Gosén, donde cumplía sus deberes administrativos en la nación. Y podemos ver que a la vez cuidaba de sus familias. Pero esa linda temporada no pudo haber durado más que unos 100 años. Sin embargo, por casi 3 siglos más, el pueblo de Israel disfrutó lo que se llama de paz y prosperidad, primero bajo los amigos de los hebreos, los faraones iscos, y luego bajo la dinastía egipcia, que empezaban a recuperar el dominio del país. También se puede ver que la mano bondadosa de Dios al usar a Egipto como la incubadora, mejor dicho, que ayudó al crecimiento y desarrollo de la descendencia de Jacob antes de llevarlos a la tierra que había prometido a Abraham. Allí en Egipto los albergó y les proveyó los medios propicios para que fueran formados como un pueblo. Entonces Dios no falló a las promesas que había hecho a los patriarcas. La permanencia del pueblo en Egipto en tiempos buenos y también en días de aflicción estaba ya prevista por el Dios del cielo, como se indicó en el capítulo 15 de Génesis 13. Por eso en esa parte de la historia se muestra que nada sucede sin que haya sido dispuesto y realizado o permitido por nuestro Dios. Es por eso que podemos ver que se fortaleció al pueblo antes de ponerlo a prueba. En cuanto a lo que se llama al ingreso de Jacob y su familia a Egipto, algunos han calculado que pudieron haber entrado unas 200 o 300 personas, incluyendo criados, familiares cercanos. Entonces, dando por hecho que los hebreos estuvieron en Egipto unos 430 años, y se puede suponer que la población de Israel pasaba de los 2 millones de personas ya cuando el proceso de salida. Y este asombroso crecimiento se describe de manera positiva en el versículo 7, cuando señala diciendo: los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Dios le prometió a Abraham un aumento a su descendencia, al grado de llegar a ser una nación grande. Es por eso que vemos el cumplimiento de la promesa, pues los israelitas fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra de Egipto. El delta del Nilo constituyó ser la región más rica de Egipto. La riqueza de esta zona para la agricultura, la ganadería y otras formas de desarrollo se debe a la humedad y al sedimento, mejor dicho, que aporta esta región. Ahora, qué dichoso fue el pueblo de Israel al tomar como suya la mejor tierra de ese país. Y es por eso que podemos decir que esa es la manera en que Dios bendice a los suyos. Otro aspecto importante es cómo podemos ver que el enemigo ataca al pueblo de Dios. Es por eso que el enemigo actúa por sospechas y temores. Y eso lo vemos en la lectura que se hizo en el versículo 8 y 9. En el tiempo de José, reinaba en Egipto unos faraones extranjeros conocidos en la historia como los iscos. Estos favorecieron a los hebreos por 3 razones: por su origen debido a la presencia de José entre ellos, y por la intervención de Dios. Pero un tiempo después de que los gobernantes foráneos fueron derrocados, los hebreos también fueron objeto de sospecha y de persecución. Se dice que en el versículo 8 que se levantó sobre Egipto de un nuevo rey que no conocía a José. Con esto podemos ver que se indica algo interesante,
que este nuevo sistema de gobierno era hostil hacia el pueblo del antiguo gobernador José. En el versículo 9 se mencionan por lo menos dos razones por las que los egipcios tenían miedo del pueblo de Israel. Cuando dice es mayor, significa que habían crecido en número y eran más fuertes. En otras palabras, eran saludables y estaban disciplinados. Y esto fue suficiente para que los nuevos gobernantes vieran a los israelitas como una amenaza nacional. Entonces se debía hacer lo que se llama énfasis en que no se dice que los hebreos estuvieran causando lo que se llaman desórdenes o molestias al país de Egipto. El odio que se gestaba contra ellos era provocado por el miedo que infundían a los egipcios por su desarrollo numérico y físico. Otro aspecto importante es que el enemigo tiende a humillar y a oprimir a los hijos de Dios. Cuando vemos en los versículos 10 y 11, los egipcios no podían seguir tolerando lo que se llama el fortalecimiento y el desarrollo del pueblo de Israel. Ellos veían la multiplicación de los hebreos como una amenaza para la nación. Ahora, quiero señalar un punto importante. Mencionamos pueblo de Israel, pero no se constituía pueblo de Israel hasta que llegaron al monte Horeb. El término más apropiado era esta nación naciente hebrea, que luego más adelante en el monte Horeb se constituye ser como la nación de Israel. Ahora, la idea de que Satanás le sugirió por medio de sus paganos consejeros, que fue humillarlos y cargarlos con trabajos e impuestos hasta hacerlos sentirse miserables. Tenemos que ver entonces la intención de Satanás de querer entorpecer el propósito divino. Sin embargo, por lo que dice el final del versículo 10, entendemos que el faraón no deseaba que los hebreos se fueran del país. Bien sabía él que el desarrollo del delta, entiendas el Nilo, y la abundancia de granos se debía a la prosperidad y disciplina de este pueblo extraño. La mano de obra de los israelitas hizo posible la construcción de las ciudades de Pitón y Ramesés, donde se almacenaban lo que se conocen como cereales para el sustento y comercio para todo el reino. Casi siempre ha sido así. Los avances de la ciencia, los inventos industriales y el desarrollo de los pueblos se han originado con el esfuerzo de la gente que cree en Dios, y Dios es el que ilumina a través de la persona del Espíritu Santo para entonces poder ser próspero en el lugar donde están. Pero el entenebrecido, escuche bien, mundo nunca lo ha tomado en cuenta ni ha dado la gloria a Dios por ello. Por el contrario, atacan y maltratan a los hijos de Dios. Es por eso que podemos ver cómo señalamos dentro de los 3 puntos el maltrato del enemigo y resultado de este maltrato que trae como propósito de parte de Dios la bendición. En otras palabras, cuando la maltrato surge, Dios hace que ese maltrato se pueda convertir en bendición. Es por eso que la persecución produce fuerzas para luchar. Contrario a lo que el enemigo espera, los hijos de Dios pueden lo que se llama sobreponerse a la persecución y al flagelo si se acogen a la ayuda divina y obedecen a Dios. Los egipcios esperaban que el pueblo de Israel quedara aplastado con la arrogancia y la crueldad con lo que estaban haciendo con el pueblo hebreo. Pero no cabe duda de que el sufrimiento y la humillación hicieron que estos, que quizás se habían olvidado de Dios, volvieran a acordarse de la oración y solicitaran la ayuda divina. Vemos que en el versículo 14 se presenta lo que se llama un resumen del programa opresor de los egipcios. Escuchen bien, dice, amalgamaron su vida con dura servidumbre. Y estamos hablando aquí de azotes, de cárcel, vejaciones por el menor descuido,
y también fueron sometidos a arduo trabajo sin paga y ninguna clase de consideración. Esta debe haber sido lo que se llama una situación cruel, angustiosa, como la que viven los sentenciados a cadena perpetua en una prisión. Ahora surge una pregunta: ¿qué razones hubo para esto? Y la respuesta es que quizás incluya una actitud de apostasía en los hebreos y una vida contaminada con la idolatría y las religiones paganas de la gente con la vida en que vivían. Esa es una de las posturas que existen. Pero también tenemos que analizar que Dios se estaba dando a conocer en medio de esa crisis, porque ya Dios estaba en medio de esta situación de opresión, demostrándose como un Dios que cumplía sus promesas a aquellos patriarcas que él le había prometido el surgimiento de una descendencia que le buscaría. Ahora, por eso es que tenemos que observar que Dios frustra y cambia todo plan destructivo. Cuando vamos al versículo 15 al 22, tenemos que ver que la campaña genocida del faraón y su gente contra el pueblo de Dios llegó a extremos lo que se llaman insospechados, para reducir o aniquilar a los israelitas. El rey mandó a las parteras, entiéndase a Cifra y a Fuá, que asfixiaran a los varones recién nacidos de las hebreas, y solo a las niñas podían dejar comida. Y esto tenía con fin la mezcla de la raza hebrea con los egipcios y la desintegración final del pueblo que Dios había escogido. Pero la obra del enemigo no puede detener los planes sabios del Dios Todopoderoso. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Podemos ver que en el versículo 20 y 21 celebran cómo se fortalecía el pueblo, a la vez que indica la manera en que Dios bendijo a las parteras por su amor a los suyos y su valor contra el enemigo. En el día de hoy hace falta creyentes con esa clase de valor, y se espera que la iglesia hable y actúe contra la justicia, la inmoralidad, el aborto, el abuso a los niños y las mujeres, la eutanasia y otros medios de privar de la vida a los que no poseen la capacidad de defenderse. El juicio de Dios no se hará esperar mucho contra los egipcios modernos, los que no lo piensan dos veces para quitarle la vida a un ser humano. Es por eso que tenemos que ver a plano general que 100 años después de que Jacob y los suyos entraron a Egipto, murió José, desapareció la primera generación. 300 años más tarde las cosas habían cambiado de una manera significativa. El pueblo hebreo se había multiplicado y los iscos habían sido derrotados y los nuevos faraones aborrecían a los hebreos. Así fue como los egipcios iniciaron la campaña de maltrato y opresión más cruel a los hebreos, en la cual fueron sometidos al punto de quererlos subyugar hasta prácticamente la muerte. Pero a pesar de todo, Dios siempre los prosperó y, no podemos olvidar, agradeció de manera asombrosa. Escuche bien, tanto fue así que los egipcios tuvieron temor de ellos y empezaron a querer aniquilarlos. Las parteras no se prestaron para el plan infanticida del faraón. Por esto Dios las bendijo en gran manera, pues tenían un plan para el prole que Dios le había dado a Abraham. Y es por eso que podemos ver cómo Dios lleva a cabo sus propósitos y cómo Dios convierte las pruebas en bendición.
Y es por eso que podemos decir, como señalamos al principio, que cuanto más hace el enemigo en contra de aquellos que le sirven, más bendiciones reciben los que son fieles y esperan en Dios. Bendiciones.